seguirnos a través de la página digital Bellas del Folclor. El día de hoy pues nos encontramos con nuestra Martina de los Andes. ¿Cómo estás, Martina? Cuéntanos un poquito qué novedades nos traes el día de hoy. Bueno, muchas gracias, un abrazo fuerte a la distancia a todos los seguidores de Martina de los Andes del programa Bellas del Folclor. Qué mejor, Martina de los Andes viene de cargamentos de primicias, cargamentos de noticias, que el domingo 12 de mayo estamos de aniversario en local Casa Real de Santa Clara, estrenando las bonitas primicias. Señor cantinero, véndeme 2 cervecitas. En esta cantina quiero disipar mis penas, porque la culpa de mi madre estoy llorando. Martina, qué bonito. Mira, ahorita que nos comentas de tu aniversario. Martina, ¿cuántos años de aniversario lo vas celebrando este año? Martina viene cantando 27 años de vida, trayectoria, 27 años cantando a nuestro querido Perú. Agradezco a Dios que todavía nos permite tener salud, nos permite estar paradita aquí. Son 27 años que voy a celebrar en local Casa Real de Santa Clara. Son tantos años que me ha respaldado mi público generoso. Como dice la familia de mis sueños, de mi corazón, dice: confía en Dios, siempre serás exitoso tu evento. En nombre de Dios los invito a toda la familia de Huancavelica, Huancayo, Ayacucho, Cañete y todo el Perú. Martina de los Andes en local Casa Real de Santa Clara, domingo 12 de mayo. Ahí los espero, mis amores. Claro que sí, Martina, coméntanos, ¿desde qué edad viene cantando o los cuántos años ha descubrido usted su arte? Bueno, Martina viene desde los 22 años. A los 22, a los 23 años, ahí me inicio como artísticamente cantando mi Guaylas, mi Santiago y mis ricos carnavales, mis ricos guainitos. Acabo de grabar un tema musical, Madre, con mucho cariño al ritmo de arpa. ¡Qué bonito, Martina! ¿De qué parte del Perú eres, Martina? Coméntanos. Yo soy distrito de Cuenca, anexo de Luquia, departamento Huancavelica. Mucha gente pensaron que Martina de los Andes era auraína, pero de nacimiento soy de Huancavelica. Por primera vez al llegar a Auray, me encantó, me fascinó. Para mí ha sido una maravilla conocer a esa gente linda de Auray. Martina de los Andes nace en el corazón de Auray como santiaguera. Nacimiento como artística, como santiaguera, soy auraína. Yo soy auraína, sí, no lo niego. Yo soy auraína, sí, no lo niego. Nunca voy a negar a mi Huancayo, auraína. ¡Qué bonita, Martina! Martina, coméntanos de tu pueblito, Luquia. Luquia dice, ¿verdad? Coméntanos un poquito cómo es. Mi pueblito es chiquitito, pero con el corazón grande. Mis tradiciones, allá se baila pues el rico Santiago. Antiguamente, cuando era niña, bailábamos con corneta, ¿no? Con tía, el cachito. Siempre mucho me acuerdo, antiguamente pues estaba cuando era niña, apogeo nuestra salcabambinita. Al son de corneta, al son de la orquesta era pues nuestros cariñosos del centro. Martina de niña bailaba y gozaba, tarareaba. Creo que nace como santiaguera en el corazón de mi Luquia donde me vio nacer chiquitito, pero con amor, con corazón grande. Qué bonito su pueblito Luquia, Huancavelica. Martina, coméntanos actualmente dónde radicas. Actualmente siempre estamos aquí en capital de Lima, pero en mes de junio, julio, ya nos vamos a Huancayo hasta mes de octubre, noviembre. En las dos partes yo vivo, ¿no? Lo que es problema que tengo, problema de respiratoria. En invierno me voy a Huancayo, en verano me vengo a Lima. ¿Cada cuánto tiempo visitas a tu pueblito? Generalmente yo me voy de visita todos los meses de agosto. Cuando estoy en Huancayo me voy a visitar a la familia, a la tía, aunque ya no tengo mamá, papá, ya no hay nadie en la casa, pero me voy de visita a las tías, me voy de visita a ver la chocita de mi mamá, la casita de mi mamá. Ahí me pongo a llorar cuando veo su casita de mi mamá, recordando mi viejita ya está en el cielo, papá ya está en el cielo. ¿Qué voy a decir? Al menos recordar de su casita, de su chacrita. Podemos ir a sembrar papa, Martina. Bueno, en mes de mayo nos vamos a ir también a cosechar la rica papas nativas que es misquilla, ricura para hacer nuestra rica pachamanca. Domingo 12 de mayo en local Casa Real de Santa Clara. Les espero, Martina de los Andes, celebrando mi gran aniversario. Qué bonito. Martina, coméntanos también de quién heredó el mundo artístico, o eres la única en familia, o hay alguien también que te sigue. La verdad, madrecita linda, en mi familia no hay ni un artista. Creo que yo soy la bendición de Dios.
porque Dios ha dicho, esta chiquita le voy a dar el don para que mantenga a mamá, papá, al hermanito. Mi mamá pues era pues recontra pobre. Vivíamos una chocita, chuquillita que le decíamos, con su tapia y su pajita pues techada, ¿no? Entonces, recontra pobre hemos estado. Y por eso pues Dios cree que me ha dado esa bendición para darle todo a mi linda madrecita. No será de lujo, pero algo que pueda sobrevivir mi madrecita. Qué bonito, Martina, el don del canto. Martina, ¿y a los cuántos años llegas a Lima o cuándo decidiste venirte de allá, de Huancavelica, a Lima a vivir permanentemente? Bueno, Martina de los Andes, desde mi pueblito salí a los 14 años. 14 años, niña, al ver a mi santa madrecita sufriendo lleno de pobreza, decidí buscar mi sueño de Huancayo hacia Lima. Me puse a trabajar para mandar encomienda a mi santa madrecita, recibiendo mi mensualidad. Mi meta ha sido mantener a mi madre, a mis hermanitos tan chiquititos, trabajando como empleada del hogar. Martina, no ha sido tan fácil de estar en Lima de niña. Muchas veces me despreciaban porque yo era tan flaquita, calavera. Nadie me quería recibir, pues no, en una casa, pero había una señora, pan de Dios, que me recibió en su casa. Trabajé mucho tiempo, estudié, trabajé. De esa manera, poco a poco en el estudio, pues me empieza a gustar canciones, cantar. Así soy. Nunca me he cobardado, nunca he perdido esa fe de Martina de los Andes. Sea grande. Cuando a mamá quieres, cuando a mamá ayudas, cuando a mamá das todo, Dios te bendice. Por eso, ámala a tu madre. Que Dios te bendiga. Al programa, gracias. Me pongo triste. No te preocupes, Martina. Martina, coméntanos también en tu repertorio de canciones, ¿qué género musical cantas? Explícanos un poquito. Bueno, he grabado diferentes estilos. Primera grabación ha sido pues mi orquesta, ¿no? Después grabé con arpa y violín, también grabé con tecladito. Ahora me tocó grabar con arpa y a la canción que se lleva por título Mi Madre. Al sol, a la luna y a las estrellas, a mi madre quiero encargar. Al sol, a la luna y a las estrellas, a mi madre quiero encargar. Que la cuide día y noche, no quiero verla llorar. Yo me encuentro trabajando muy lejos de mi mamá. ¡Qué bonito! Todas las madres, para ti, madre querida, que me están viendo, ya sabes, esta canción es para ti, madre. Martina, también coméntanos qué canción te ha hecho conocida o qué canción fue de tus inicios. Coméntanos un poquito. Martina de los Andes tiene una historia de toda la vida. Mis inicios de Martina de los Andes más o menos pegó el tema Mira, negrito, dame un besito. Si en verdad que tú me quieres, yo soy la herencia de tus amores. ¿Cuál destino te ha premiado? Más o menos. Después de Mira, negrito, viene el tema En la puerta de mi casa he guardado mi revólver. En la puerta de mi casa he guardado mi revólver para matarte a ti, cholo. Ay, pobreza, si tú me engañas. Tema que se ganó su disco de oro, pero no era tan boom que traspasara la frontera, ¿no? Después de Revólver empiezo a grabar Mala Cara, Donde está tu dinero, una movidita, una chochidita, ay, mi lindo santiaguero. Pero el que me llevó a la fama, a la palestra, que traspasó fronteras, ha sido mi tema Mala Cara. Ya me voy por siempre, para siempre, para no ver tu mala cara. Ya que tanto me aborreces, tal vez nunca me has querido.
éxitos de los éxitos para toda la vida. ¡Qué bonito! Martina, ¿y quién compone tus temas? ¿Usted lo escribe? O no sé, ¿cómo te inspiras? Yo soy generalmente compositora de todos mis temas. La persona que me da letras casi no me lo capto y mucho menos no lo ejecuto mucho, porque suelo olvidarme, como no lo he compuesto yo, entonces mayormente mío es 99% mis composiciones, temas de Martina de los Andes. Martina, coméntanos, aquí en Perú, ¿a qué lugar todavía no ha llegado o te gustaría llegar? Bueno, aquí en Perú me faltaría llegar a Cusco. Después hemos llegado pues lo que es extranjero, hemos llegado a Argentina, hemos llegado a Italia, diferentes lugares, tanto Madrid, Barcelona, Milano, Firenze, diferentes lugares de viejo continente. Y nuevamente retornamos el 14 rumbo a otra vez viejo continente, Italia. Martina, cuéntanos también, aparte de cantar, ¿actualmente se dedica a otro rubro o solamente lo que es en el mundo artístico? Lo que es hasta ahorita siempre me he dedicado a mi arte, pero después de 2 o 3 meses, si viene una nueva noticia, si viene restaurante La Riquechechísima. Ahí está, ya nos dirá dónde va a ser el lugar para ir también a la inauguración, porque nosotros no podemos quedarnos sin comer. Ahora sí, chicos, llegó el momento que Martina nos cuente cuántos años tiene Martina. Bueno, mis corazones adorados, si me voy a contar mi año, se van a decepcionar, mejor no. Mejor no. Soy chibolita por si acaso, aunque pasen los años, soy marca Goodyear. Me siento joven. ¿Qué día es tu santo, tu cumpleaños, para ir pues con nuestra cajita de cerveza, no sé, un cariñito, porque no nos perdemos la torta? Bueno, mi cumpleaños es 25 de octubre. 25 de octubre mi cumpleaños, ahí celebro mi cumpleaños. Martina, ¿estás soltera, casada? No sé, Martina, coméntanos. Yo soy fuera de mi casa bien soltera, la Martina de los Andes en su casa, bien respetuosa. Soltera pero no sola. Así es que ya saben, amigos, soltera pero no sola. Martina, el día de hoy se ha venido hermosa. A ver, una vueltecita, Martina, una vueltecita, ahí está. ¡Esa! Martina, de verdad me encanta tu traje. ¿Cuántos trajes? ¿Tienes curiosidad? Yo quiero saber, tantos años, ¿cuántos trajes? Ya pues estará ya un baúl lleno. ¿Cuántas? Coméntanos. Wow, 27 años es mi carrera artística. De los 27 años duplícalo. Cada año poniendo tres vestuarios nomás. Ucha. ¿Dónde está guardado, Martina? En mi baúl de 7 llaves, yo lo tengo, yo me he mandado a hacer un baúl grande, 4x4, ahí lo tengo bien guardado, mis talqueados. Generalmente pues ahora voy cambiando, voy rotando los justanes, los que son de antigua, trato de cambiarlos o arreglarlos, de modernizarlo bien y luego usarlo y mandarle su blusita a cada vestuario. Martina, ¿y dónde encontramos tus músicas? Tal vez en YouTube, no sé, en plataformas digitales, coméntanos, ¿dónde podemos encontrar? Bueno, en mi plataforma de mi canal de YouTube, en mi Facebook, en mi página, en mi TikTok. Martina, número de contratos disponible, déjanos un número de contratos. Bueno, mis corazones, búscanos al número 998 98 46 06. 998 98 46 06. Ahí los espero, mis amores. Llámame si necesitas mi trabajo. Solo para trabajo, contrato. Mi trabajo musical, pues. Claro. Voy a empezar otro trabajito. Martina, un saludito para la página digital Bellas del Folclor. Con mucho cariño, con mucho amor, para la página oficial Bellas del Folclor, que Martina de los Andes ya está en el corazón de Bellas del Folclor. Besos. Eso, nos vemos, amigos. Chao, chao. Como dicen esta cantina, quiero decirme, si no llores, amor, por culpa de mí. Ay, me perdido, ¿qué pasa? ¿Dónde estarás, ay, mi amor? Te busco, ya no llores más nada.
una primicia 2023 para todo el Perú entero. Se goza y se baila. Ya sabes, promotora Huancayo, Raulito Manu. ¡Salud, salud, salud! Ahora, éxito, un bombazo musical 2024. Para ti con cariño.